Descripción técnica del código de problema OBDI, agua en el circuito del sensor de combustible. ¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas DTC y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996 más reciente. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Land Rover, Range Rover, Ford, Hyundai, Jeep, Mahindra, Vauxhall, Dodge, Ram, Mercedes, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, modelo y configuración del tren motriz. El código de problema OBDI P2264 está asociado con el circuito del sensor de agua en el combustible, también conocido como circuito de composición de combustible. Cuando el módulo de control de potencia PCM detecta señales incorrectas dentro del circuito del sensor de agua en combustible, se establecerá el código P2264 y se iluminará la luz de verificación del motor. El agua en la luz del combustible también puede iluminarse si el vehículo incorpora este indicador de advertencia. Consulte un recurso específico del vehículo para encontrar la ubicación del sensor para su configuración particular de año, marca, modelo. El propósito del sensor de agua en combustible es monitorear el combustible que lo atraviesa para asegurar que el etanol, el agua y otros contaminantes no excedan un cierto porcentaje. Además, la temperatura del combustible se mide mediante el sensor de agua en combustible y se convierte en un ancho de pulso de voltaje monitoreado por el PCM. El PCM utiliza estas lecturas para ajustar la sincronización del motor para un rendimiento óptimo y economía de combustible. Un sensor típico de agua en combustible. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? La gravedad de este código puede variar enormemente, desde una simple luz de verificación del motor o agua en la luz de combustible en un vehículo que arranca y corre hacia un automóvil que se detendrá, fallará o no arrancará en absoluto. Se pueden dañar el sistema de combustible y los componentes internos del motor si esta situación no se corrige de manera oportuna. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P2264 pueden incluir: el motor puede detenerse, fallo de encendido severo, el motor no arranca, ahorro de combustible deficiente, rendimiento deficiente. Controle la luz del motor iluminada, agua en la luz del combustible iluminada. Punto del código. Las causas de este código P2264 pueden incluir: sensor de agua defectuosa en el combustible, combustible contaminado, fusible fundido o eslabón fusible, si corresponde, filtro de combustible defectuoso o desgastado, conector corroído o dañado, cableado defectuoso o dañado, ECU defectuoso. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P2264? El primer paso en el proceso de solución de problemas para cualquier mal funcionamiento es investigar los boletines de servicio técnico TSB para el vehículo específico por año, modelo y planta de energía. En algunas circunstancias, esto puede ahorrarle mucho tiempo a largo plazo si lo señala en la dirección correcta. El segundo paso es verificar los registros del vehículo para ver cuándo se reemplazó el filtro de combustible e inspeccionar visualmente el estado del filtro. Las causas más comunes de este código son un filtro de combustible defectuoso o combustible contaminado. Se puede realizar una inspección visual del combustible utilizando un frasco de vidrio. Una vez que se toma una muestra y se deja sedimentar, el agua y el combustible se separarán en cuestión de minutos. La presencia de agua en el combustible es una indicación de combustible contaminado, un filtro de combustible defectuoso o ambos. Luego, debe ubicar todos los componentes dentro del circuito de combustible en el agua y realizar una inspección visual exhaustiva para verificar que el cableado asociado no tenga defectos obvios como raspado, roce, cables pelados o quemaduras. Lo siguiente es verificar los conectores para seguridad, corrosión y clavijas dañadas. El sensor normalmente está montado en la parte superior del tanque de combustible en la mayoría de los vehículos. Pasos avanzados. Los pasos avanzados se vuelven
vuelven muy específicos del vehículo y requieren el equipo avanzado apropiado para funcionar con precisión. Estos procedimientos requieren un multímetro digital y las referencias técnicas específicas para el vehículo. La herramienta ideal para usar en esta situación es un osciloscopio. Si está disponible, el osciloscopio proporcionará una ilustración precisa de los pulsos de señal y los niveles de frecuencia que serán proporcionales al nivel de contaminación del combustible. El rango típico de frecuencia es de 50 a 150 Hz, con 50 Hz que representan combustible limpio y 150 Hz que representan un alto nivel de contaminación. Los requisitos de voltaje y los pulsos de señal variarán según el año específico y el modelo del vehículo. Verificaciones de voltaje. El sensor de agua en combustible se suministra típicamente con una referencia de voltaje de aproximadamente 5 voltios desde el PCMS y este proceso identifica la ausencia de una fuente de energía o tierra. Se pueden requerir pruebas de continuidad para verificar la integridad del cableado, los conectores y otros componentes. Las pruebas de continuidad siempre deben realizarse con la energía desconectada del circuito y las lecturas normales para el cableado y las conexiones deben ser de 0 ohmios de resistencia. La resistencia o no continuidad es una indicación de cableado defectuoso que está abierto o en cortocircuito y debe repararse o reemplazarse. ¿Cuáles son algunas reparaciones comunes para este código? Reemplazo del sensor de agua en el combustible. Reemplazo del fusible quemado o enlace fusible si corresponde. Limpieza de la corrosión de los conectores. Reparación o reemplazo del cableado defectuoso. Retiro del combustible contaminado. Reemplazo del filtro de combustible. Parpadeo. Reemplazo de la ECU. Los errores comunes pueden incluir reemplazar el PCM o agua en el combustible sensor cuando el cableado dañado o combustible contaminado es la causa del problema. Con suerte, la información en este artículo ha sido útil para orientarlo en la dirección correcta para corregir el problema con el código de falla del circuito de agua en el combustible. Este artículo es estrictamente informativo y los datos técnicos específicos y los boletines de servicio para su vehículo siempre deben tener prioridad.